Hola, estamos nuevamente aquí en Berlín Pub y estamos con el doctor Ariel Isaías de la Serna Lázaro. ¿Qué Hola, tal? Es doctor. un gusto para mí acudir con ustedes. Muchas No, al gracias. contrario, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y pues vamos a tener una pequeña charla acerca de lo que usted se dedica y pues un poquito en cuestión de su vida personal. Claro que sí, con gusto. Pues cuéntenos, doctor, usted es cirujano general Ujú. y ¿qué más? Yo soy médico cirujano como tal, soy cirujano general y tengo la especialidad en cirugía oncológica. Somos los cirujanos que nos dedicamos a la resolución quirúrgica de los tumores, del Ujú, cáncer, ujú. y tenemos aparte un curso de cirugía de mínima invasión, un diplomado por la Universidad Nacional Autónoma de México en cirugía laparoscópica. Ok, Ujú. doctor. Cuéntenos un poquito quién es el doctor Ariel de la Serna. Bueno, pues yo soy originario de la Ciudad de México, tengo 37 años, tiene pues prácticamente 20 años que radico en Pachuca, algunos años en los que tuve que irme a hacer las diferentes especialidades que tenemos. Y pues hace aproximadamente 3 años regresamos a esta ciudad y tenemos tanto práctica institucional como práctica privada, ¿no? Ujú. Entonces pues nos dedicamos a la atención, al diagnóstico, al tratamiento quirúrgico y al manejo de los pacientes oncológicos. Perfecto, doctor. ¿Y cuál es el motivo que, que lo impulsó a escoger estas especialidades que tiene? Pues en general la especialidad en cirugía es una de las especialidades médicas que tiene más capacidad resolutiva en muchos de los aspectos. Ujú. Gran parte de los pacientes en urgencias se pueden resolver o se les puede guiar a un tratamiento un poco más óptimo a manos del cirujano, ya sea en padecimientos abdominales, torácicos, de partes blandas, algunos urológicos, y sobre todo en la parte de la cirugía oncológica lleva eso a una resolución de forma exponencial. Sí. Es mucho más capaz el cirujano oncólogo que conoce padecimientos de cabeza y cuello, de páncreas, de pulmón, de riñón, Ujú. de partes blandas, estómago. Entonces las capacidades de resolución se elevan al máximo en las capacidades de un cirujano oncólogo. Entonces los retos quirúrgicos es lo que a nosotros nos guía, ¿no? a tener esta emoción o esta intención de acceder a esta parte de la medicina. Ujú. ¿Y en qué casos debemos acudir con usted, doctor? Pues existen diferentes tipos de tumores. Ujú. De forma general, aquellos que pudieran tener un método de prevención un poco más efectiva, pudiera considerarse que son los tumores de mama, algunos tumores cervicouterinos, tumores endometriales, algunos tumores también de tiroides. Son como los que normalmente llegan a dar datos un poco más claros Ujú. acerca del padecimiento. Desgraciadamente muchos de los demás pues son un poco más difíciles de detectar: estómago, colon, riñón, tienen signos clínicos muy específicos que a veces el paciente no puede detectar. Sin Ujú. embargo, básicamente lo que es mama, lo que es cáncer cervicouterino, endometrio, esos son de los tumores que normalmente llegan a la consulta de forma temprana y pueden tener una resolución en la cual el paciente pudiera ser muy beneficiado e incluso hablarse tal vez de un potencial de curación incluso, ¿no? Ujú. ¿Alguna experiencia, doctor, que haya marcado su vida profesional? Pues hay muchas, sobre todo en pacientes que son, nosotros le llamamos etapa clínica 4 o que tienen metástasis. Esos son los pacientes que son más difíciles de tratar. Y hay muchos de esos pacientes que a veces tienen que operarse una o dos o tres ocasiones, ya no tanto con intención curativa, sino paliativa, para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Sí. Y muchas veces el compromiso, o al menos de forma personal, yo siempre lo comento con el paciente: usted se va a comprometer conmigo, yo me voy a comprometer con usted a que esto sea lo mejor para su salud, y si se tiene que operar a veces una, dos o tres veces para lograr el objetivo y usted se siente mejor, nosotros no nos vamos a cansar de dar lo mejor para que usted pueda estar bien, ¿no? Digo, Ujú. desgraciadamente en pocos casos se logra esa expectativa Sí. cuando ya son muy avanzados, pero de todos modos estamos en la lucha. Sí. Doctor, ¿cómo se debe de llevar justamente ese proceso? ¿Hay un acompañamiento de una psicóloga en cuestión emocional? Sí, en forma general el tratamiento oncológico visto de forma global Ujú.
es multidisciplinario. O sea, la oncología se divide en tres partes básicas, que es la cirugía oncológica, la oncología médica, que son los médicos que se encargan de dar y administrar las dosis exactas y adecuadas de quimioterapia, ya sea oral, ya sea intravenosa, ya sea en terapias blanco dirigidas, y los médicos que son radiooncólogos, que son los que se dedican a la parte de la radioterapia. Ujú. Sin embargo, existen muchas otras áreas que son afines con nosotros, que sin ellos, evidentemente, el paciente pues podría tener un desenlace pues un poco menos favorable, ¿no? Entre ellos está la psicooncología, los pacientes que van con el nutriólogo que tiene especialización en oncología o nutrición clínica, con el tanatólogo, con cuidados paliativos. Hay muchas áreas que van acompañadas de nosotros, que si bien a lo mejor no son quienes reciben los reflectores, sin ellos nosotros no podríamos tener resultados un poco más favorables, ¿no? Sí. Y doctor, en esta cuestión, ¿existe la cultura de prevención? Sí y no. Desgraciadamente las campañas en salud pública son efectivas en muchos de los casos, sobre todo en los pacientes que ya comentamos, en cáncer cervicouterino, en cáncer de mama, son como las que tienen más punch actualmente y sí, afortunadamente se logran detectar muchos casos a tiempo. Sin embargo, desgraciadamente no contamos como tal, como país, con los recursos o a lo mejor con las políticas públicas adecuadas para tener un programa de tamizaje, por ejemplo, para cáncer de estómago, para cáncer de colon. No todos los pacientes tienen acceso a hacerse una colonoscopía o una endoscopía hasta que ya presentan signos muy evidentes de enfermedad. Entonces, desgraciadamente sí tenemos un sesgo muy importante en este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces tendríamos como que modificar algunas cosas para que los pacientes no llegasen a veces a casos tan avanzados. Y por ejemplo, que yo fuera una paciente, ¿existe algún examen, algún método o algo que yo, de rutina, que yo pueda realizar preventivo? Sí, como tal, el tamizaje en este caso, por ejemplo, por Papa Nicolau es básico en todas las mujeres que obviamente ya tienen una vida sexual activa. La autoexploración mamaria también es básica, ¿no? Entonces, la toma de marcadores tumorales es algo muy discutido, evidentemente van dirigidos a algunas enfermedades, no aplican en todo momento porque a veces se suele solicitar este tipo de laboratorios como de una forma un poco indiscriminada y no son de tanta ayuda, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que es el ultrasonido mamario, la mastografía, el Papa Nicolau, la colposcopía, son métodos de tamizaje que pueden salvar vidas. Entonces, son ampliamente recomendados. Y, por ejemplo, se presenta también en niños y niñas, Sí, el cáncer. los tipos de tumores son diferentes. Muchos de los tumores en niños y niñas corresponden a tumores osteogénicos, tumores que nacen en hueso. Existen los tumores de Wilms que se originan, por ejemplo, en riñón, tumores del sistema nervioso central, ¿no? Entonces son como otro tipo de orígenes de tumores que afectan de manera diferente a los niños. Sin embargo, bueno, pues también hay atención para ellos. No como tal de nosotros, existen los cirujanos oncólogos pediatras, existen los oncólogos pediatras. Entonces ellos son los especialistas en tratar niños, ¿no? Los linfomas, por ejemplo, son otra patología que afecta mucho a los pequeños. Y en este caso, doctor, si yo tengo antecedentes familiares con cáncer, ¿yo tengo que estar en constante revisión o hay alguna edad en la que yo tengo que estar supervisando? Dependiendo del tipo de tumor que se haya presentado, por ejemplo, hay ciertos síndromes sí asociados como tal a la herencia. En este caso puede haber factor predisponente por mutaciones de BRCA1, BRCA2 a lo que es cáncer de mama, cáncer de ovario y sobre todo actualmente en pacientes con cáncer colorectal, que también es otro de los boom. Lo que es el síndrome de Lynch y algunas otras patologías muy específicas, esos pacientes se sugiere que tienen que empezar el tamizaje o la detección oportuna incluso hasta 10 años antes de los que los presentó la mamá, la abuela, la tía, o sea, el primer caso en la familia que fue documentado. Sí. Y cuando ya tenemos vasta información de que el paciente pudiera ser también portador de esta mutación, por lo menos 10 años. Entonces en esos pacientes a veces se puede como tal proponer protocolos de mastectomía profiláctica o bien ablación de ovarios también para evitar cáncer de ovario, ¿no? Son pacientes muy seleccionados, afortunadamente no son todos, sí, pero siempre hay que tener ese tipo de precauciones y sobre todo conocimiento del paciente que lo puede presentar y cuál no. Ok, doctor. Y dejando a un lado su profesión y todo lo que nos ha contado, que es muy interesante. Gracias.
Cuéntenos un poco de qué hace en su tiempo libre, qué le gusta hacer. Pues me gusta algunas actividades deportivas, me gusta el ciclismo de montaña, me gusta el gimnasio. Este, Anteriormente, durante muchos años jugué fútbol americano, entonces también esas eran mis pasiones, ¿no? Claro, ya es como más difícil, pero era como de mis gustos personales, la lectura, las películas, los videojuegos también. ¿Usted radica aquí en Pachuca? Sí, nosotros radicamos aquí. ¿Y trabaja en el sector público, privado? Trabajo en ambos, en sector público y en sector privado. Ah, perfecto. ¿Y qué personaje ha marcado su vida en cuestión personal y en cuestión profesional? En cuestión profesional, pues probablemente el doctor Halsted, que fue uno de los que inició en este caso los protocolos de tratamiento quirúrgico de mama. Pues en las épocas en las que él vivía, pues los tratamientos eran ultra radicales, entonces él fue uno de los pioneros que marcó ciertas pautas oncológicas para que nosotros en fechas actuales podamos saber qué es lo conveniente para un paciente, ¿no? El mismo doctor Virchow, el doctor Whipple, que fueron cirujanos que en su tiempo dieron creación a nuevas técnicas quirúrgicas, que muchas de ellas todavía siguen vigentes, ¿no? O algunos signos clínicos o evidencia de células tumorales en ciertos sitios, también sus principios, a pesar de que han pasado tal vez 100 años, siguen vigentes, ¿no? Y en lo personal, pues hay ejemplos, no sé, deportivos, por ejemplo, Mike Webster, por ejemplo, uno de los jugadores de fútbol americano que a mí siempre me impactó la forma en la cual él jugaba, era invencible, ¿no? Entonces esos principios de vida como de no detenerse ante nada, eso es lo que marca muchas pautas para nosotros. Y bueno, muchas veces vemos que algunos de los doctores pues ya están acostumbrados a ver todo este tipo de situaciones muy complicadas en los pacientes, pero ¿a usted le ha cambiado su perspectiva de ver la vida después de ver tantos casos? Pues de alguna forma sí, no, porque tratamos de ser muy concretos en base a qué es lo que más le conviene al paciente. Aquí hay que hacer una división muy importante. Existe todos los parámetros oncológicos que los cánones y las guías internacionales marcan, pero hay que ver al paciente como paciente, o sea, individualizarlo y decirle, ok, esto es lo establecido, pero probablemente no sea lo que le ayude más al paciente. Entonces, independientemente de qué sea lo establecido por canon, hay que ver si eso le va a ayudar o no a nuestro paciente, porque al final de cuentas lo que nosotros queremos es tener un paciente que le vaya bien con o sin el tratamiento. ¿Me explico? Entonces, esa es una decisión un poco difícil a veces. Muchas veces llegan pacientes pues ya de edad, que son diabéticos, que son hipertensos, que tienen enfermedades crónicas que son muy difíciles de tratar, y evidentemente a pesar de que existe un tratamiento establecido, no siempre son los mejores candidatos. Entonces, hay que tener un juicio pues dentro de lo más correcto posible para hacerle el menor daño posible al paciente, ¿no? Como dice la frase primum non nocere, primero no dañar, Sí. Para poder otorgarle un beneficio mayor al paciente, ¿no? Lo que sea mejor para él, se le dará. Sí, ya sea quirúrgico, ya sea médico, ya sea incluso paliativo. Muy bien, doctor. ¿Y a usted dónde lo podemos encontrar? Nosotros tenemos nuestro consultorio ubicado en la Unidad Médica de Alta Especialidad. Estamos en la calle de Felipe Ángeles, número 700, esquina con Rafael Vega Sánchez, aquí en la ciudad de Pachuca. Es en la colonia de Periodistas. El número es 771-153-0949. Perfecto, doctor. Bueno, pues vamos a un pequeño promocional y regresamos con el cierre de esta entrevista con el doctor Porfirio Medina. Estamos de vuelta ya en esta parte del cierre de la entrevista. Le agradezco al doctor Ariel, quien nos hace este gran honor hacia la parte de la intervención para esta plática, para este tema. Gracias, doctor, por su tiempo. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Vamos a cubrir por ahí algunos puntitos nada más para ya concluirlo. Aprovechando la parte de la proyección hacia el área que Ceritef realiza, la parte de la rehabilitación oncológica, esta
realmente manejable hacia la parte que podamos hacer ustedes como el área de especialidad un proceso preventivo para con el paciente, o es más hacia un proceso ya cuando el paciente está adquiriendo tal proceso? En la mayor parte de los pacientes podemos considerar que es más bien posterior al diagnóstico y al tratamiento, porque desgraciadamente en muchos de los pacientes son tratados de forma quirúrgica radical. A veces implica resecciones incluso multiorgánicas, que no sabemos realmente cuál va a ser el potencial de secuela que podamos tener. Entonces, en la mayor parte de los casos sí va a ser más terapéutico, va a ser más subsecuente al tratamiento. Pacientes, por ejemplo, con tumores de extremidades, con pacientes que llegan a tener lesiones nerviosas, sobre todo, por ejemplo, las pacientes de mama, ¿no? Que muchas veces necesitan rehabilitación posterior a la cirugía para recuperar la movilidad del brazo, o incluso a veces también para eliminar un poco la hinchazón o el edema del mismo brazo. Entonces, yo consideraría que es más bien subsecuente al tratamiento. La mayor parte de los pacientes necesita a veces X número de sesiones de rehabilitación para volver a la calidad de vida, que esa es parte también de nuestra meta. Nosotros nos encargamos de la parte radical, pero evidentemente el grupo de rehabilitación le ayuda al paciente a recuperar la calidad de vida que teóricamente tenía previo a presentar la enfermedad. Muy bien. Dentro de este tema, como lo comenta el doctor Ariel, una parte preventiva importante es la actividad física. La Organización Mundial de la Salud actualmente menciona una clasificación de actividad moderada, vigorosa, tanto en el adulto mayor en específico, para la parte preventiva de ciertos procesos degenerativos, como la parte también relacionada a lo que es el cáncer. Hay algunos factores de riesgo para, en este caso, el tema del cáncer en mujer, que es, por ejemplo, el de mama. Algunos factores de riesgo que son así tal cual muy detonantes. Sí, como tal, bueno, de forma general, así como lo describe la Organización Mundial de la Salud, describe ciertos factores muy específicos, y en este caso la obesidad, por ejemplo, es uno de los grandes factores detonantes. Al ser un estado inflamatorio crónico, da obviamente una factibilidad mayor a que en este caso se presente un cáncer de mama. Entonces, evidentemente, el sedentarismo, la falta de actividad, la falta de actividad deportiva, un índice de masa corporal elevado, aunado a trastornos metabólicos, dislipidemia, diabetes, síndrome metabólico, pues puede de alguna forma ser un factor que nosotros le llamamos promotor. A lo mejor no es el iniciador del tumor, sin embargo sí van a ser factores como tal que estén estimulando. Entonces, evidentemente, la activación física y mientras de alguna forma un paciente tenga mayor desarrollo muscular y mayores capacidades motrices, evidentemente en el peor de los casos que él tenga algún tumor, sea de mama, de extremidades, gástrico, colon, evidentemente su potencial de recuperación va a ser mucho más sencillo si el paciente ya tenía como un bagaje que le aportara pues un colchón, por así decirlo, terapéutico antes del tratamiento y después del tratamiento. Entonces, definitivamente eso es una parte que no se considera todo el tiempo, ¿no? Ok, muy bien. Como anteriormente lo mencionaba Yola en la parte del cuestionamiento, realmente el proceso también hacia la parte del duelo, en un ámbito un poquito más emocional, en lo personal, tal cual que es tu área, Doc, ¿cómo es que lo ves que impacta un poquito más para la parte del paciente o la paciente? Impacta un poquito, ves que es un poquito más complicado tal vez hasta cierto rango de edad, es igual, la actitud cuenta, la parte del carácter del tomarlo, cambia la evolución del tratamiento. ¿Tú cómo lo has visto? Sí, juega un rol muy importante, definitivamente no lo es todo, pero depende mucho aquí la edad del paciente, el nivel sociocultural del paciente, el género, de alguna forma, cuáles son sus orígenes, a qué está acostumbrado. Hay pacientes que a lo mejor son muy jóvenes y que evidentemente enfrentan esto pues con cierto temor, a pesar de que su potencial de recuperación sea amplio, ¿no? Y habrá pacientes a lo mejor de cierta edad que dice: doctor, yo me atengo a lo que usted considere, y si me tengo que operar me voy a operar. Entonces depende mucho
Más que del tumor como tal, depende mucho del paciente. Y muchas veces, aunque el paciente esté muy enfermo, si el paciente pone empeño, pone ganas, en la mayor parte de los casos, por lo menos, si bien no son curativos, los resultados son mejores. El paciente se somete al tratamiento, mejora, no suspende sus quimioterapias, se mantienen las sesiones de rehabilitación, de radioterapia, todo esto que el paciente necesita, y muy probablemente el desenlace no cambia a largo plazo. Sin embargo, la calidad de vida sí se mantiene. Entonces esto es independiente de la edad, va más en función de hasta dónde quiere llegar el paciente y cuáles son sus expectativas y obviamente sus ganas de vivir, ¿no? Entonces esto pues sí definitivamente impacta en el tratamiento que nosotros instauramos. Ok, gracias. Bien, última pregunta, Doc. Está un poquito también hacia el área de tu enfoque, la parte de tu consulta tanto privada como pública. En nuestra región, yo sé que existen esta parte de las guías de tratamientos, la parte de los estándares o incluso obviamente la parte de la estadística. En nuestra región puede ser lo que es el estado o incluso solamente aquí en la ciudad de Pachuca. Normalmente, ¿qué es lo más manifestable hacia la cuestión de SEA? El gran predominio, digamos que se refleja tanto a nivel estatal como a nivel municipal como a nivel mundial. El predominante es el cáncer de mama. Ese es prácticamente el pan de cada día, es de los tumores que vemos día con día. De ahí, pues evidentemente está pulmón, dependiendo géneros, por ejemplo en mujeres mama, en hombres pulmón, después viene próstata, hígado, tiroides, o sea, de alguna forma el ranking es hacia tumores un poco menos comunes, como los gastrointestinales, dependiendo del área del estudio, pero lo que vemos día con día es cáncer de mama. Eso es el pan de cada día, esos son los pacientes que llegan diario a la consulta privada o a la consulta institucional. ¿Algún rango, algún número en específico, por ejemplo, en edad? Normalmente predomina, o teóricamente se considera en base a la estadística, que va a predominar en pacientes que son mayores de 60 o 70 años. Sin embargo, las estadísticas están cambiando poco a poco. Hay pacientes que incluso ya están como rebasando ese rango menor a los 50 años. Hemos visto pacientes de 35, de 40 años con cáncer de mama que evidentemente no habían sido estudiadas y en algún momento debutan. Entonces cuando empiezas a hacer el estudio de caso y empiezas a preguntarle, oye, ¿y mamá tuvo esto, abuelita tuvo esto, la tía tuvo esto? Entonces vas como hilando por qué el paciente está presentando este tipo de datos. Entonces, por eso es tan importante la autoexploración mamaria. Es algo de lo que diario lo comentamos con los pacientes, las campañas de salud van dirigidas a eso, y aún así la estadística desgraciadamente todavía no baja como nosotros quisiéramos, ¿no? Muy bien. Hay que tomar en cuenta esta parte de estos puntos que tocamos. Obviamente es muy específico hacia el tema con hacia la parte del género, hacia la parte de la mujer. Normalmente, Doc, ¿cómo se lleva esta parte preventiva en la mujer? Ok, normalmente la paciente que ya tuvo algún familiar con diagnóstico de cáncer de mama, por ejemplo, si la mamá lo tuvo a los 60, evidentemente la paciente no va a esperar a los 50 años para empezar el tamizaje. Idealmente, a cualquier edad, en caso de que se encuentre alguna lesión sospechosa o exista alguna molestia relacionada con mama, con axila, con cuello, hay que someterse a un ultrasonido mamario. Idealmente antes de los 40 años, por la densidad mamaria, se considera que el ultrasonido es el estándar diagnóstico, y después de los 40 años, como la densidad de la mama cambia, es un poco más óptima la mastografía. Sin embargo, existe infinidad de estudios. Se puede hacer una tomosíntesis, se puede hacer una resonancia magnética, y de acuerdo a los hallazgos se valora si se tiene que hacer como tal una biopsia o no, para ver si esa paciente va a meritar un tratamiento quirúrgico oncológico o no. Sin embargo, se considera que toda paciente por arriba de los 21 años de forma general puede comenzar con un tamizaje si es que hay alguna sospecha establecida. Entonces, no debemos esperar a que la paciente sea mayor para empezar a estudiar. Claro. ¿no? Entonces Todo sería como una prevención adecuada. Es prevención, muy bien. Doc, pues bueno, agradecerte hacia la parte de tu tiempo por estar acá con nosotros. Es un gusto para mí. Esta parte de la plática, esta parte de la entrevista. Agradecerle a la licenciada Yolanda, quien justamente es la parte de nuestra imagen hacia con las entrevistas. Agradecerle también al Resto Berlín, quien nos hace favor de prestarnos estas instalaciones para grabar.
y pues obviamente hacerles esta invitación para que vengan y conozcan estas cómodas instalaciones que cuentan justamente con terraza para la parte ahora de pues la contingencia. Doc, nuevamente yo te agradezco. Al doctor Ariel yo tengo la fortuna de ya conocerlo de un poquito de tiempo. Es amigo, gran amigo de un amigo también mío, quien le tengo obviamente también confianza y que me puedo tomar el atrevimiento a comentar que pues también estamos ahí colaborando hacia la parte del seguimiento de algunas áreas también dentro de nuestra clínica que nosotros hacemos hacia la parte de la rehabilitación en específico oncológica, que es una de nuestras áreas de especialidad y que buscamos en específico la parte preventiva. Actualmente tenemos un área de un gimnasio terapéutico y geriátrico para la parte oncológica, en el cual buscamos con la parte de la actividad física y el ejercicio, que son actividades diferentes, materializarlo para el tema preventivo. Actualmente hay algunas técnicas basadas en movimiento que enfocan todo el proceso preventivo en específico para la parte de el cáncer de mama. Entonces pues no queda más que hacer esta mención. También nuevamente agradecerle al doctor Ariel por su tiempo. Muchas gracias. Porque tomaste por ahí atención hacia los mensajitos y por contestar, obviamente, porque sabemos que andas bastante ocupadón, gracias a Dios. Y pues bueno, eso es todo. ¿Algo más que quieras agregar? No, de momento no. Yo estoy muy agradecido también con ustedes por la invitación. Y pues sí, definitivamente como corolario, ningún paciente con sospecha de tumor debe ser abandonado. Sea o no sea, es mejor estudiarlo y descartarlo o corroborarlo. Y si es corroborado, bueno, tratamiento a tiempo para que nuestro paciente pueda tener los mejores resultados. Muy bien. Gracias, Doc. Nuevamente, por último, le voy a pedir al doctor que nos regale por ahí sus, en este caso, contactos para que también, en este caso, la parte del público y la parte del área digital puedan compartirlo. Claro, estamos ubicados en la Unidad Médica de Alta Especialidad, que está ubicada en calle Felipe Ángeles, número 700, esquina con Rafael Vega Sánchez, en la colonia Periodistas de esta ciudad. Y los números de atención son 771-153-0949 y 771-125-9343. Muy bien. Para servirles. Esos datos también aparecerán ahí en pantalla para mayor facilidad. Gracias, Doc, nuevamente. Dios te bendiga. Vamos a estar colaborando ahí en algunos proyectos también, si me atrevo ahí a hacerte esta mención de con todo gusto. A futuro poder hacer un tema poquito más especializado con todo gusto. hacia un área, ya que pues ahora lo que estamos haciendo es mostrar las especialidades diferentes, y claro. Obviamente abordar como un tema más profundo y que obviamente sea total digerible para los pacientes, claro, porque lo difícil también es que a veces los pacientes no saben en qué especialidad atenderse. Tienen que acudir, eso es un problema. Eso a veces por desinformación, que a lo mejor suena raro porque tenemos a la mano ahora tanta información, exacto, pero que a veces nos cuesta trabajo como elegir realmente con quién. Yo les recomiendo ampliamente al doctor Ariel hacia la parte del área de especialidad, tanto como ser humano también. Es un fanático también del deporte. No sé si por ahí compartieron con Yola el área de tu actividad. Sí. Igual, justamente esa parte, pues bueno, es un ejemplo. El doctor también formó parte de ya obviamente unos niveles importantes hacia el área de fútbol americano y pues bueno, igual no está de más también tomarse el tiempo jovial. Exacto. Para pasarla bien y disfrutarlo. Yo les hago esta invitación para que conozcan sus contactos, ahí métanse a checar los perfiles y bueno, con esto público, pacientitos por allá, concluimos nuevamente. Gracias a quien hace todo esto posible, gracias Ariel por tu tiempo nuevamente y listo, les envío un saludo, estamos pendientes y esperamos vernos pronto con el doctor Ariel para continuar con un tema un poquito más especializado. Gracias y excelente tarde. Gracias.